Bueno, este trabajo es un estudio normativo de las respuestas a la técnica de relaciones objetales, que es el TROS de Philipson, eh, y la idea es construir normativas de la muestra nacional que ya se hizo en 1972, y tenemos muestras de distintas ciudades de Argentina: Ciudad de Buenos Aires, Rafaela, Santa Fe, Resistencia y San Francisco, y bueno, vamos a presentar un poquito cómo va el avance de esta investigación. La directora, soy la licenciada María Fernanda Hernández. Es una investigación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que tiene estas distintas sedes en el país. Eh, la directora es de la sede de Buenos Aires, la codirectora es la especialista Brenda Beatriz Terpina Amado, que es de la sede Rafaela, que es provincia de Santa Fe, también de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y todo el equipo también pertenece a algunos investigadores a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y también a la Universidad Católica de Santa Fe. Son la licenciada María Elena Reynosos, el licenciado Miguel Moringa, la psicóloga Analía Zapata, el psicólogo Aldo Perea, de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y de la Católica de Santa Fe. La supervisión actual está a cargo de la doctora Susana Schneiderman. Pasamos a la otra filmina. Bueno, el presente proyecto de investigación es una continuidad de un proyecto que dirigió la doctora María Rosa Caride en su estudio normativo de la técnica de relaciones objetales, que comparó con las construcciones normativas de la muestra de 1972. Ahora vamos a ver un poquito a las conclusiones que ya llegó. Bueno, ¿qué investigó Caride? En realidad ella revisó los clichés perceptuales y temáticos de cada lámina, y se basó por algo que había investigado alrededor de 10 años anteriores en el proyecto Indicadores de Malestar Colectivo en el momento actual a través del test de relaciones objetales, que esta investigación, que también participé, fue del 2001 al 2011. Esta investigación se hizo con muestras de jóvenes no consultantes de 20 a 30 años de ambos sexos, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con educación secundaria. Luego se agregaron muestras de sujetos de ambos sexos de 35 a 50 años. Vamos a la otra filmina, porque en esta investigación anterior, los hallazgos más interesantes es que vimos que en la lámina A1, B1 y C1, tanto en relación al eje perceptual, por el alto porcentaje de agregados de uno o más personajes en A1, había solo un 30% que veía un solo personaje. Y como los agregados de personajes en la narrativa, en B1 y C1, por ejemplo, agregaban historias donde un papá se acerca a un niño y una familia que desayunó y se fue en la lámina C1. Bueno, a partir de estos hallazgos, Caride se empezó a preguntar si no estaba cambiando el cliché, porque justamente en las láminas donde en general Philipson pensó que se viera un personaje, se estaban viendo dos. Y lo que vimos es que se repetía en muchísimos casos. Por eso uno piensa, bueno, acá hay algo que está pasando con el cliché, porque lo que común de la gente estaba viendo eran dos personas en lámina de una. Vamos a la próxima filmina. Bueno, ¿cuál es el planteo del problema de nuestra investigación actual? Es necesario revalorizar al método proyectivo, dotándolo de mayor validez y confiabilidad. Cuanto más investiguemos con las técnicas, más las dotamos de estas cualidades, ¿no? Y más se hacen cada vez más científicas, digamos. Entonces, la idea es, hay que seguir realizando estudios normativos, nuevos estudios normativos e investigaciones, a fin de lograr una interpretación acorde al marco teórico actualizado en el diagnóstico psicológico, ¿no? Este es el aporte que
nuestra investigación va a dar, ¿no? La actualización de normativas, de nuevos clichés para esta técnica y también actualizar el marco teórico. En nuestro país, Argentina, se cuenta con muy pocas normatizaciones en relación a las técnicas proyectivas, lo cual nos ha llevado también a trabajar con categorizaciones que corresponden a culturas imperantes en otros momentos históricos. Por eso también es tan importante de que cada país pueda normativizar las técnicas en su ámbito y en su cultura. Seguimos. Bueno, el marco conceptual que vamos a usar en nuestra investigación, obviamente es el marco que da origen a esta técnica, que está fundamentado en la escuela inglesa, ya que la técnica se trata sobre las relaciones objetales. Entonces, la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein y Fairbairn nos van a aportar fundamentos teóricos para esta técnica y para nuestra investigación también. También nos basamos en las reformulaciones propuestas por Caride en 2011 y nos fundamentamos para la interpretación de los datos que brinda el TRO de conceptualizaciones freudianas y postfreudianas, que esto sí es lo nuevo y es un poco lo que también Caride ha aportado al TRO, que son estas teorías freudianas y postfreudianas de Lieberman, con todo lo que él trabajó acerca de los estilos comunicacionales y cómo, y con su método de análisis del discurso, algoritmo de David Lieberman, cómo él investigó el discurso entre paciente y terapeuta, y a partir de esta escucha, él, a partir de esta escucha, él podía pesquisar los puntos de fijación del desarrollo libidinal que tenían estos sujetos que estaban adelante suyo, ¿no? Y a través de pesquisar estas cuestiones, estos puntos de fijación, poder pesquisar la defensa y poder saber qué tipo de psiquismo teníamos delante, ¿no? Qué tipo de estructura psíquica teníamos delante. Y Maldavsky, que también trabajó con Lieberman, pero bueno, es más contemporáneo, también continuó el trabajo acerca de lo que Lieberman planteaba, conceptualizó otro estilo comunicacional, que es el de la libido intrasomática, y también David Maldavsky trabajó todo el tema de la toxicidad de las pulsiones, ¿no? Y las patologías del desvalimiento y la teoría del desvalimiento, que también forman parte de la lectura que vamos a dar en esta investigación al TRO. Seguimos. Bien. Bueno, como objetivo general nos planteamos la obtención de las normativas, es decir, los clichés correspondientes al TRO para las ciudades de Buenos Aires, Rafaela, Santa Fe, San Francisco, Resistencia y Rosario, acá en Argentina. Y los objetivos específicos sería también la obtención de las normativas perceptuales, lo mismo que las temáticas, y la comparación con los resultados extraídos de la investigación nacional en el 1972 y las esbozadas por Caride en el 2011. Y asimismo, lo que queremos es comparar entre las muestras paralelas del mismo corte etario entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las diferentes localidades dentro de la provincia de Buenos Aires y las ciudades del interior, que son Rafaela, Resistencia, Santa Fe, San Francisco y Rosario en Argentina. Respecto a la metodología, nosotros estamos realizando una investigación que es aplicada o de campo, con datos primarios. El nivel de investigación es descriptivo, ya que recolectamos la información y describimos lo que se investiga. Desde el punto de vista temporal, el diseño es sincrónico, ya que es de corte transversal, y es un diseño ex post facto, ya que no manipulamos las variables, sino que se analizan los hechos que ya han ocurrido.
Bueno, las variables que estudiamos son aquellas presentes a partir de los indicadores de interpretación del TRO, que tienen que ver con la percepción, es decir, el cliché perceptual, y el análisis del discurso que refiere al cliché temático. Y se van a analizar desde las dimensiones de la percepción, el discurso y el contenido. Trabajamos con una muestra probabilística compuesta por sujetos voluntarios dentro de un rango de edad de 30 a 50 años de ambos sexos de las ciudades que venimos nombrando, en donde estamos trabajando, llegando a por lo menos 40 casos en cada ciudad que participa, haciendo un total de 200. Como criterios de inclusión, tomamos aquellos sujetos de ambos sexos que tengan estudios secundarios completos y o terciarios o universitarios. Y el criterio de exclusión refiere a aquellas personas que se encuentran en tratamiento psicológico o psiquiátrico o que hayan sido previamente diagnosticados con algún trastorno severo de la personalidad o que al momento de la administración presenten signos evidentes de patología. Con respecto al procedimiento de recolección de datos, primero se trabaja con un consentimiento informado, se brinda información pertinente acerca del estudio para que así acepten trabajar, ¿no es cierto?, participar voluntariamente. Se administra en una entrevista individual, presencial. En primer lugar, se administra una serie de preguntas de tipo sociodemográficas para poder describir la muestra y luego también se administra el test de relaciones objetales. Algo que debemos nombrar es que nuestra investigación dio inicio antes del 2020, antes de que iniciara la pandemia, por lo cual en ese tiempo, por las cuestiones, bueno, restrictivas, digamos, tuvimos que suspender la recolección de muestra porque nuestro trabajo era de manera presencial, ¿no es cierto? El trabajo con los voluntarios, que bueno, ya se pudo retomar. Para el análisis de datos, trabajamos con un enfoque mixto, ya que la variable va a ser tratada cuantitativamente y cualitativamente a fin de triangular la información. Para el análisis cuantitativo planteamos un análisis de datos de análisis de frecuencia y como esto es una técnica proyectiva, se inscribe en el campo de la metodología cualitativa de tipo interpretativo, ¿no es cierto? Entonces, a partir del análisis del número de personajes y la serie a la que pertenecen, se van a crear, de acuerdo a la metodología empleada, las categorías de análisis pertinentes. Entonces, vamos a buscar mediante la categorización de los datos obtenidos cuáles son las percepciones y las significaciones que subyacen a los diferentes relatos logrados a través de la muestra. Y desde allí vamos a poder construir las elaboraciones perceptuales y temáticas correspondientes a cada una de las láminas. Nosotros lo que queríamos mostrar en este punto, nosotros estamos en una etapa de, bueno, continuamos con la recolección de la muestra y también ya estamos en proceso de hacer un análisis de frecuencia de la muestra recolectada hasta el momento. Entonces, bueno, queríamos mostrarle la lámina 1 de la A1, ¿no es cierto?, que es de la serie A de un personaje, para que podamos mostrarle cómo nosotros hemos armado una grilla para protocolarizar las historias. Cada una de las historias va a ser, digamos, haciendo un análisis de frecuencia en base a estas categorías que fuimos elaborando. Entonces tenemos del cliché perceptual, el primer punto que tiene que ver con el contenido humano. Allí nosotros tenemos que ir puntuando de alguna manera si se trata, en base a la historia, si se trata de una persona, si el sujeto habla de dos personas, o de una persona y un grupo. Y dentro de dos personas también tenemos estas subcategorías de qué tipo de pareja percibe, ¿no? Si es paterno o materno filial, pareja amorosa del mismo género, de diferente género, no binaria, o una pareja amorosa sin especificar el género.
Y después, bueno, tenemos una última opción donde, si en el caso de que no corresponda, se puede especificar qué es lo que percibe el sujeto en cuanto al contenido humano. Bueno, también esto de que si cumple con el número de personajes, si cumple con el número de personajes esperado para la lámina, si hay algún agregado perceptual o si hay una omisión perceptual. Y respecto al contenido humano, si ve únicamente personas o si ve personas y contenido antropomórfico o ve personas y contenido animal, esto en el caso de que haya un agregado. En el caso de que haya una distorsión perceptual, es decir, si sustituye la figura humana por una figura antropomórfica, como un ángel, superhéroe, espíritus, etc., o si lo sustituye por animales. También otra opción sería que haya una omisión del contenido humano, es decir, no hay figura humana y puede solo describir contenido de realidad o emocional. Y por último, el recorte de contenido humano, es decir, una figura humana incompleta, ve solo cabeza, ve el torso, etc. El siguiente punto tiene que ver con el contenido de realidad, es decir, el escenario, donde, bueno, se debe seleccionar a ver qué es lo que la persona percibe, ¿no es cierto?, dentro de la lámina, si describe algo de la zona central superior, como el arco, ventana, iglesia, agua, cataratas. Es decir, nosotros vamos a nombrando diferentes escenarios que la persona suele percibir, ¿no? Si habla de un ambiente exterior abierto, con esas características, humo, niebla, camino, etcétera, o se habla de un ambiente interior como teatro o anfiteatro, o si el ambiente es indefinido. Y asimismo acá se debe seleccionar si la persona cumple con el criterio de realidad esperado para la lámina o no, y en el caso de que no la cumpla, bueno, se debe especificar en pocas palabras qué es lo que dice sobre el escenario. Y el tercer punto tiene que ver con el contenido emocional. Se supone que esta lámina evoca sentimientos de incertidumbre, dudas, dependencia, una encrucijada. Entonces se debe consignar si cumple con el clima emocional esperado para la lámina o si es un clima emocional neutro. Y en el caso de que no cumpla con el clima emocional esperado, se tiene que especificar a qué emoción refiere sobre el estímulo. Y luego, respecto al cliché temático, también se debe consignar el tema en torno al cual gira la historia de la lámina. El cliché dice que lo central es resolver algún conflicto o situación de incertidumbre y que hagan referencia al que la persona está paseando, caminando, alguna actividad mental como pensando, reflexionando, mirando. Entonces también se debe consignar si cumple con lo esperado para la lámina o no. En el caso de que no se cumpla, bueno, que se pueda referir al respecto. Y luego, si estamos frente a una narración, es decir, si durante la historia del personaje o la situación sufren transformaciones, es decir, hay un principio, un desarrollo y un final, o si solamente refiere a una descripción, ya sea que describa acciones como verbo, camina, pasea, sale, entra, si describe estados corporales, como está parado, esperando, sentado, o si describe estados emocionales, como la soledad o la tristeza. Que una cuestión que nosotros venimos percibiendo bastante es que justamente se tienen muchas descripciones y no tanto narraciones, es decir, los evaluados vienen realizando descripciones de las láminas y no pueden realizar una narración. Por último, se debe responder si el sujeto se incluye en la historia y si se ubica en una posición de relator. Bien. Bueno, justamente a raíz de estos datos emergentes obtenidos que son correspondientes al TRO, en la investigación de CARI del 2001 al 2011 que observamos, ya habíamos visto interesantes desvíos en cuanto al orden perceptual y discursivo. Los relatos de los sujetos integrantes de la muestra no coincidían mayoritariamente con las historias consideradas típicas en la muestra nacional realizada en el año 72, ¿no? Lo que pasaba era esto, que veían en la lámina 1 dos personajes y los relacionaban. Seguimos. Bueno, algunas inquietudes a estudiar a partir de la empiria y de la clínica para estudiar hoy.
es un poco estos cambios de cliché perceptual, sobre todo en la serie A, que tiene que ver con los difuminados, que dan lugar a otras temáticas alejadas de lo esperable. Seguimos observando agregados perceptuales como un segundo personaje en la lámina A1, aunque en una menor medida. También discernir cuál es el clima emocional otorgado a la lámina AG, que es la lámina grupal, donde lo típico es ver un espacio abierto con gente apesadumbrada y despidiendo a algún ser querido, rezando, y cómo se observa actualmente una tendencia a dar una historia en esa lámina y transformar esto hacia un clima festivo o neutro, ¿no? Como que está costando mucho poder poder percibir el clima emocional de esa lámina. Seguimos. Después también nos proponemos explorar temas típicos y su alejamiento en el nivel narrativo de la serie B. Hemos notado el agregado narrativo de un segundo personaje en la lámina B1, que también la vimos por ahí recién. También revisar las respuestas de la lámina 7, la CG, que es la lámina de color y grupal, que ahora presenta más claridad en los azules y amarillos, que en otras ediciones del TRO estaban medios ausentes, ¿no? También hemos observado cierta dificultad para percibir lo esperado, el grupo versus la figura con características de líder en la lámina, que tiene que ver con el grupo y el líder, y contar algo acerca de ese grupo. En general se neutraliza percibiendo un espectáculo deportivo y un espacio que por ahí puede ser una escalera o que pasa a ser un campo de fútbol o anda a niveles de una pileta de natación. No hay posibilidad de estar viendo, al menos en Argentina, el líder con un grupo, ¿no? Como lo pensó Philipson. Seguimos. Bueno, muchas gracias, esperamos que haya sido interesante. Bueno, gracias. Hasta luego.